La liguilla del Balompié Azteca es un formato que pocas veces se observa en el mundo, mucho menos en un torneo de medio año. Sin embargo, es el sistema al que nos hemos acostumbrado por más de 5 décadas, y vivir sin él es bastante complicado, pues nos preguntamos si abandonarlo y retornar a las ligas de 38 jornadas podría aburrirnos. Y no es que nuestra fase regular sea un espectáculo, pero al menos encontramos algunos buenos partidos de vez en cuando. Sin embargo, la llamada fiesta grande siempre tiene algo digno del recuerdo. El Clausura 2023 se encuentra en su última etapa, y con ello se definirá el próximo campeón del fútbol mexicano. Es por eso que hoy realizamos una recopilación con 4 finales disputadas por los actuales semifinalistas, todas ellas cerrando en condición de locales, pero tristemente perdiéndolas, cuando parecía que tenían en sus manos un título más. Comenzamos esta lista de pecheadas con una descorazonadora para los fanáticos del Guadalajara, quienes vieron perder a su equipo en el invierno 98 contra Necaxa. Las poderosas Chivas levantaron el trofeo un año y medio atrás, cuando aplastaron a Toros de la mano del Tuca Ferretti, y buscaban su 11º título en la Fortaleza del Jalisco, donde lograron coronarse las 2 veces anteriores en formato de final. Los del brasileño terminaron terceros con 34 unidades, al ganar 10 encuentros, empatar 4 y perder 3. En cuartos de final se impusieron 5-2 sobre Atlético Morelia, y en semi sufrieron con la UNAM, pues empataron 1-1 en CU. Ya en la vuelta resolvieron con el solitario del Dr. García, uno de los villanos de esta historia. La cita por el éxito fue contra Necaxa, cuadro de época durante los 90, al ganar 2 ligas y perder otro par hasta el momento, con la espina clavada por el subcampeonato el semestre anterior, donde desperdiciaron una ventaja de 3 goles en el global contra Toluca y terminaron perdiendo 6-4. El conjunto de Raúl Arias se puso como meta conquistar un nuevo cetro a como diera lugar, y tras 17 fechas terminaron un peldaño abajo de los tapatíos. Después vinieron de atrás para igualar 3-3 frente a Tecos y dejarlos fuera para llegar a la penúltima instancia, en donde victimaron 3-2 al Atlas. Para el choque definitivo se dio un rocoso empate a 0 en el Azteca, lo que dejó todo abierto para los últimos 90 en el Estadio Jalisco. Ahí las faltas estuvieron a la orden del día. Primero a Ramón, a quien casi quiebran en una entrada que era de naranja y requirió de camilla. Después a Felipe Robles, luego al Chepo y en consecutivo a Coyote. Tuvieron que pasar 13 minutos para tener una llegada de mediano peligro, cuando Chava Cabrera se metió a desviar una que Peláez tenía de frente para firmar con la especialidad de la casa. El número 20 se barrió para mandar a córner, que los locales no supieron aprovechar con un cobro de poco peligro. Otra vez bajaron a la contención y el hijo de Tepic le puso un chocolate a Ricardo, que contrario a su costumbre la cabeceó mal. El que dirigió a la sub-20 en 2015 provocó infracción y el prodigioso zurdo empalmó el fusil, aunque se fue al banderín, desde donde se originó la jugada que cambió el partido. Al disputar un balón aéreo, Marcus López le soltó la karateca al Tiburón Sánchez, que cayó tan adolorido que ni se alegró cuando Pascual Rebolledo señaló el penal. Luis García Postigo, quien era el cobrador de penales, sintió el enorme peso de la historia en su espalda y por el temblor en las piernas decidió no patear, por lo que la responsabilidad recayó sobre alguien que no la esperaba y tampoco estaba habituado a tenerla en ese aspecto. Beto Coyote tomó la redonda y se plantó en el manchón frente al portero de Cristo, que se lanzó a su lado izquierdo para atajar, en lo que fue un durísimo golpe anímico para ambos lados. ¡La paró! Adolfo Ríos la adivinó. Seguimos 0-0. Beto Coyote no le pegó con potencia y Ríos muy bien, se recuesta nada más al lado izquierdo sin siquiera hacer un gran esfuerzo, Diego Silva. Pese a que se adelantó como 2 metros, la ejecución no se repitió y a partir de ahí las Superchivas se lanzaron con todo el ataque contra un escuadrón asesino y de sangre helada, que con cálculos precisos esperaba su momento de morder. La de Gajo se disputaba en cada milímetro del empastado, sin ceder ventajas, mientras que Higareda le hizo un banco a su rival que le costó la tarjeta. Ríos se quedó con un telegrama largo que picó, después se plantó con un balazo del compadre de Martinoli, le puso tijeras a un centro y se quedó sin contratiempos con otro para mantener su memorable actuación ante un local que se deja ver cada vez más al ataque. De la Torre quiso hacer un golazo, pero se llevó la rechifla de sus ex, y la fortuna no le sonrió al emperador cuando soltó un tiro raso cuya trayectoria culminó en el palo. Necaxa dio su primer aviso con un lejano testarazo de Aguinaga, mientras que el de Pans trabajó cuando el niño artillero le pegó de aire. En el añadido quedó bastante claro que el gol no iba a entrar bajo ningún concepto, pues Manuel Martínez animó a prenderla con rencor, y pese a que su disparo fue excelso, acabó abollando el latón cuando ya estaba vencida la figura del guardameta. El Cabrito recibió infracción, y en la última, previo a los comerciales, el ex Atlético de Madrid desaprovechó un envío que le llegó en el corazón del área, pues no se la esperaba, y su ejecución fue insuficiente para romper la equidad.
Vaya que estaba teniendo un pésimo partido. Las caricias no cesaron en la segunda mitad, ni el asedio del rebaño que se topaba con la atinada figura del Uruapan, decidido a no permitir ni un festejo. En el pecado estuvo la penitencia, y entonces llegó el desdoble que acabó en los pies de Hermosillo, aunque todo terminó en vano, pues su remate se fue al costado. Ricardo Ferretti miraba preocupado y le pedía concentración a los suyos, que perforaron por la banda antes de mandar una carta sin destinatario. Los Rayos recuperaron entonces la posesión del balón y armaron un latigazo que llegó a Cabrera. El de la Mulet controló lejos de la media luna y con la complicidad de sus marcadores, que no salieron a apretar, la destinó a donde los topos tienen su guarida, para que ni el tentáculo del pulpo pudiera evitar el baile de la red. La gente alentó en búsqueda de la remontada, y sus ídolos hicieron caso al perseguirla con todo y que las faltas de ambos bandos trabaron el partido bajo el sol del occidente. El granote de Cerro Azul no pudo darle puntería a un trazo que acabó en los guantes, y al anotador del primero lo pintaron, pese a que no le importó lo sucedido. Matador salió airoso entre dos, y se arrojaron con fuerza, por lo que la saga logró enfriar el acercamiento al retrasar para su golero. El canterano americanista lanzó su cohete, que solo le hizo guiño a la horquilla, y una salida puntual le quitó las ilusiones al Nayarita, mientras que Arellano desquitó el ardor con Montes de Oca y dio la preventiva. Sergio Vázquez impactó de media vuelta cuando estaban fuera de lugar y tuvo una nueva oportunidad de vacunar, que se quedó en lo anecdótico gracias al lance de Zúñiga y sus reflejos felinos. El Tuca ingresó al Pirata Castro para reacomodar su baraja, y por los aires el de Cadereyta siguió domando al ídolo de la máquina. Un disparo juguetón amenazaba con volverse complicado, pero la intervención de unos tachones lo anidó en la parte superior de la cabaña. Posteriormente el perro pidió que lo dejaran ver, cuando una caída en la caja hizo zumbar al público. Pedía penal. El de Satélite dejó el empate después de que se tendió a rematar, y el grito de Chivas, Chivas ensordeció a todos, en lo que Arias efectuaba un cambio para darle minutos a Marco Sánchez. Alex Aguinaga le entró también a las pataditas, y su cancerbero sacó las papas del fuego cuando recostó por obra de un buen obús. Al tilón le rompieron la cadera, y el pase retrasado se lo quedó el cadenero. López hizo dar 8000 giros a Ricardo Peláez con un llegue, y la ejecución voló lejos para hallar una cabeza, aunque el guardián de la geométrica volvió a exhibir su gran nivel para poner el hasta aquí. Entonces llegó la jugada matona, en los pies de la leyenda veracruzana, quien se mostró poco egoísta y le cedió la gloria a su compatriota uruguayo para cerrar la cuenta y consumar un nuevo trofeo a favor del equipo de la década. ¡Gol! ¡Cabeza, campeonato! ¡Y cabeza a Jaliscazo! Todavía no terminaba el duelo cuando las entrevistas empezaban a sonar de fondo en la transmisión, a la par que en el desconsolado redil intentaban con sus últimas fuerzas, enviando un chancletazo a cualquier parte. El Chema se barrió en lo que bañaban a Enrique Borja, presidente del club, y la gente abandonó el recinto mientras el cobro del tiro de esquina se convirtió en una formalidad que al llegar a las manos de Adorri encontró su conclusión para decretar el llanto sagrado del rebaño y el electrizante festejo para los Rayos del Necaxa. Necaxa es campeón del fútbol mexicano, y estos son los necaxistas, pocos pero elegidos, que están festejando en la cancha del Estadio Jalisco el título del fútbol mexicano. Estamos súper contentos con toda la gente que nos está apoyando, con toda la gente que creyó en nosotros, no, en todos nosotros, ¿ves? Esto es fútbol, esto es equipo y esto es disfrutar. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. En el fútbol mexicano hay muchos monarcas, pero ninguno como Víctor Manuel Bucetich, el Rey Midas, que se ganó su apodo gracias a levantar copas en cualquier equipo y división. Para la apertura 2003 tomó las riendas de los Tuzos, y el cambio respecto al torneo anterior fue radical, pues de haber quedado en el sitio 14 6 meses atrás, esta vez se posicionaron en el tercero con 10 victorias, 6 empates y solamente 3 partidos perdidos. En cuartos de final se midieron con los Rayos, a quienes despegaron 1-3 en el primer round con goles de Vidrio, Santana y Ledesma, mientras que en la revancha cayeron 1-2 para gestar su pase a la siguiente ronda. Ahí se midieron con los Potros de Hierro, y tras igualar a 0 en Nezahualcóyotl, tocó el momento de ajusticiarlos en el Hidalgo, donde los pepinos de Claudinho y Caballero, además del descuento de Chamagol, sellaron el 2-1 global y su llegada a la gran final. En la definición chocarían contra un viejo conocido, los Tigres, que vivían con sed de venganza tras haber perdido la final frente a la Tierra de los Pastes en el invierno 2001. La derrota en esa edición causó un profundo dolor en la U,
pues llegaron como líderes y desperdiciaron en casa la oportunidad de cortar una sequía que llegaba casi a los 20 años. Esta vez las cosas no eran muy diferentes, pues los de amarillo encabezaron el certamen al hacer 38 unidades, y luego de eliminar a Cruz Azul y Toluca, se prepararon para ajustar cuentas con su viejo rival. El partido de ida en el centro del país se abrió desde el 23, cuando Hugo Sánchez Guerrero se plantó como ahuehuete en el área y metió el esférico en propia portería. Ireneo Suárez volvió a poner las tablas, no obstante un joven Adolfo Bautista se llenó de balón para recuperar la ventaja, mientras que Paco Gabriel de Anda cascó el tercero a favor de los locales. En el Volcán, los dirigidos por Nery Pumpido, campeón del mundo argentino que buscaba levantar otra copa en nuestro país, tenían la misión de hacer 2 tantos para forzar la prórroga. A los 30 segundos llegó el córner, que Gabriel Caballero cobró sin fortuna, y al minuto Saavedra respondió con un balazo que impactó en la mano del defensa, pero no se pitó penal por llevarla pegada al cuerpo. Los trofeos de ganador y perdedor eran bañados por una lluvia de papeles, mientras Chitiba intentaba hacerle firuleta a 2 felinos. Regis no llegó a la cita de cabeza, y Campañolo recostó con tranquilidad. El mismísimo Wikidios usó las joyas de la corona para repeler el peligro, y Calero tuvo que actuar en 2 tiempos para sacar una amenaza hacia la integridad de los 3 palos. El bandera señaló un fuera de lugar muy ajustado. Toño Sancho se condenó por reclamar, lo que le costó la amarilla, y un hoyazo terminó en los mitones del colombiano. El Tao Valdés negoció otro saque del vértice, y ahí apareció un rematador, aunque el bote fue contenido sin mucho aspaviento. Silvera no pudo con el resguardo del comentarista, y a posteriori resolvió espantoso, desperdiciando una que seguro lamentó después. El de Carañola reventó un balonazo en el rival, a Santana lo bajaron, y el cafetero se puso el frac, con un par de quiebres previos a raspar el latón, en lo que fue la más importante hasta el momento. Pasados los 20 pintaron a Claudio Suárez, y el puñal casi se clava con un cobro de Chitiba, que fue el terror de los oponentes. Regis sacó un tirititite, el flaco voló para cortar un tiro centro, y al inventor de la muertiña le enseñaron el tarjetón tras el exceso de faltas, lo que obligó al Cóndor a reaccionar contra un ensayo violento. El cuadro de San Nico siguió levantando intentos desde el banderín, el 2 y el 22 se estorbaron para cerrar la pinza, y a la media hora fue el fallecido jugador nacido en Ginebra quien metió las yemas, antes de hacerse bolas a una salida que no fue a mayores para su fortuna. Andrés no le tocó a Bautista y ese se enojó. Luego fue Lalo quien se dio un hachazo marcado como saque de banda, y el más tuso de todos se dio el lujo de salir un par de veces por la vía aérea para robar el esférico. El carrito de las desgracias apareció para atender a un soldado malherido, a los que se unieron el Bofo y el Emperador cuando hubo choque de trenes entre chivermanos. Ireneo tuvo la mejor para la causa anfitriona, cuando hizo la recepción de media vuelta como un famoso delantero tulipán, pero se topó con la muralla que se lo achicarde. El reflejo, la agilidad, la valentía y la decisión para tapar el disparo de Ireneo, que era gol cantado. El ex Atlante la destinó muy por arriba en la desesperación de los minutos finales, y frente al rostro de angustia a una fanática, se consumó el 50% del encuentro, por lo que Tigres tendría que regresar del vestidor a matar o morir, si quería mandar todo a la nueva modalidad del gol de plata. Clever Boas ingresó por Mario Ruiz, y le dejó un recuerdito al de rojo cuando la ganó por alto. Saavedra buscó una diagonal matona que fue huérfana de killer, y Sánchez Yaguta también entró de cambio, por el futuro dueño de la número 100, en un cambio meramente defensivo, por no decir ratonero. El que sería campeón con América probó el de la cachucha, que cerró la cortina, y la ocarina le bajó los humos a Silvera, cuando en fuera de lugar se relamió los bigotes para hacerse famoso. El offside fue una constante migraña para los regiomontanos, ya que les anularon un gol al 63 por la misma causa. La Pantera se mantuvo estoico abajo, y cuando se quemaba la arena del reloj, fue Sancho quien cayó presa de la desesperación al meter una patada de ardilla, que mató por completo a los suyos. En el balón dividido le recetó un par de cosas a Correa, y cuando De Anda fue a exigir el castigo se le fue a las manos. Sin embargo no fue un tiro, y cayó al piso más rápido de lo que canta un gallo. Le digo que se está queriendo ganar la Roja fuerza. Se va, ¡pum! Grande Sancho, grande, que la vino pidiendo a gritos desde el arranque. Desde el minuto 1. Perdóneme que se lo diga, por necio. Fúrico buscó quien se la cobrara, hasta que finalmente, y no con muchas ganas, se tuvo que marchar del campo, escoltado por un miembro del cuerpo técnico. Gabriel Alves entró por Santana. El divino Gaitán soltó un planchazo de color naranja, y su compañero número 23 la bajó solo y suave, pero reventó el costado de la cabaña para desconsuelo del público. El canterano de Atlético Mineiro prendió una falta muy desviada, y el festival de faltas continuó, esta vez con una entrada artera de Eduardo Regis, que le costó unirse al abuelo en las duchas de forma express, aunque a él no le quedaron ganas de reclamar, después del codazo que le aplicó Chiquimarco. En 2 tiempos fue Calero quien resolvió el crucigrama ofensivo. Suárez astilló a otro rival, y la salida excelsa del meta local mantuvo las esperanzas hasta el final,
cuando evitó que se rompiera el cero. El show del argentino no terminó ahí, pues se puso la capa en la siguiente, para una vez más preservar las donas. Una final que, pese a no tener festejos, estaba resultando memorable. La fanaticada y hasta la mascota emitían plegarias, que respondió a la divinidad del fútbol cuando acortó la diferencia de hombres en el campo, pues se unió a los chicos malos a días del final. Por tercera vez fue el de gris quien irrumpió para salvar a los suyos, y mientras el tic-tac sonaba, la gente parecía cada vez más resignada al subcampeonato para la UANL. El mismo sentimiento lo compartieron los gladiadores y se reflejó en Irenio, que desquitó la frustración en Chitiba, pero con una patada por detrás y luego con un cabezazo absolutamente violento, del que tal vez Jesús Corona tomó dictado. Y en el encare, mire a Irenio. ¡Pum! ¡Ah, qué duro le dio! Yo pensé que lo había pateado en el suelo, pero qué duro le dio Irenio, ¿eh? La trifulca volvió a desatarse. El vampiro de México tuvo que llevarse las manos al bolsillo para dejar con 8 a los de la casa. Y la epidemia de pleitos se extendió hasta las bancas, donde los nazarenos mandaron al exterior a un miembro del cuerpo técnico hidalguense, que le entró al intercambio. Boas definió con displicencia, y de paso un aficionado se animó a mentar madres. No obstante, para fortuna del sudamericano, se dictaminó el fuera de juego. Un disparo del campeón de la Confederaciones se fue lejos, y cuando parecía que la gente se iría sin goles, llegó Néstor Andrés Silvera para poner el tardío que desató lágrimas de orgullo, pero más de desolación, pues la reacción llegó muy tarde, en un partido que arrojó un resultado insuficiente para el de casa, que sucumbió a sus propios fantasmas. La historia se repitió, para bien y para mal, cuando el Rey Midas pintó de oro a la cuna del fútbol, contra un equipo que tendría que esperar 8 años más para recordar lo que era ser campeón, aunque lo harían grande, pues iniciaría un dominio avasallador que se tradujo en 5 títulos conseguidos desde entonces. Si hay alguien que disfruta estar en el ojo del huracán, ese es Miguel Herrera, quien antes de ganar un par de ligas con América, se quedó en la orilla 2 veces con Rayados de Monterrey. El güero llegó al equipo para darle un toque de frescura ofensiva, pese a que no pudieron ponerle la cereza al pastel, tras perder la final contra Pumas en 2004. Sin embargo, un año después se encontraron en las puertas de la gloria, cuando llegaron nuevamente a la última instancia. Los albiazules regalaron un torneo vibrante, donde escoltaron a las Águilas en la tabla general y terminaron segundos con 35 unidades, fruto de 10 victorias, 5 empates y solo 2 descalabros. En cuartos de final apalearon a Tecos, al que le metieron un 7-0 global de escándalo, para llegar motivados a las semis, donde hubo clásico regio. Pese a que los Tigres de Batocleti sorprendieron a propios y extraños al echar al superlíder con un aztecaso 2.0, la suerte no los acompañó frente a la maquinaria del surgido en Atlante, y luego de un apretado 2-2 global, que incluyó gol agónico de Guille Franco, los de la M llegaron a una nueva definición por el título. Ahí se calaron los tenis con Toluca, en una edición inédita. Los rojos llegaron como el caballo negro al plantarse quintos, con 5 puntos menos que su rival. En cuartos mandaron a casa a Cruz Azul, con un somnífero 1-0 global. En la llave siguiente hicieron lo propio, tras pegarle 2-1 a Pachuca en el infierno. Los escarlatas desplegaban un fútbol pragmático, rocoso, aburrido, organizado y muy defensivo, de la mano de Tolo Gallego, entrenador argentino que ganó 4 ligas en su país y acaba de llegar para ese torneo. Esto generó críticas hasta el cansancio, mientras que el tenor general era de victoria segura para la pandilla, pues en palabras de Paulo Serafín ya habían pasado lo peor y ahora sería menos el desgaste, aunque no imaginaban la pesadilla que estaba por venir, con el antecedente de haberle pegado a los Diablos en la fecha 5, gracias al doblete de Baloy y el descuento de Abundis. Ambos escuadrones se vieron las caras en un horario atípico para el partido de ida, pues se jugó en el estadio Nemesio 10 a las 3 de la tarde, un jueves 15 de diciembre del 2005. En 8 minutos la estructura demoníaca se cayó, y con goles de Luis Pérez y Casartelli, la ventaja para el visitante era de 2 tantos. El calor se extendió del pasto a la cabeza de los técnicos, cuando el Piojo festejó con la Roque señal, desatando así una bronca que Gilberto Alcalá, de pésima actuación al marcar un penal que no era, e ignorar 2 que sí, fue incapaz de controlar. Sin embargo, los norteños se relajaron, y con pirulos de Vicente Sánchez y Abundis se gestó la igualada antes del descanso. A la vuelta, un autogol de Da Silva recuperó la ventaja, y a 180 segundos del final fue el Rengo Díaz quien puso las tercias, y dejaron todo abierto, rumbo al duelo en la Sultana del Norte. Las instalaciones del Extinto Tecnológico abrieron sus puertas 3 días después, para albergar a 36,000 almas, prácticamente todas de color albiazul, y segurísimas de que festejarían un par de horas más tarde. Cruz Alta soltó un envío cuyo destinatario fueron los varoneros. Así ya lo bajaron, y Esquivel no supo recibir el servicio de su compañero uruguayo para rematar frente al arco. Los de la Tierra del Cabrito, envalentonados y con el pelo pintado como cábala, tuvieron su despertar con una caída fuera del área, y el fogonazo de Piñeiro casi desata los uy de Raúl Orbañanos en la narración. Cristante reseteó a Franco,
cuando disputaron una pelota por los aires. Cristian Martínez salvó su cabaña y Severo Mesa lo ayudó cuando puso la cabeza para negar el primero. Los del Trinche continuaban acechando, con servicios que merodeaban en busca de un espíritu por recolectar, y consiguieron el de Serafín, en una acción que cambió el trámite del encuentro por completo. En el cabalístico minuto número 13, el guión del Piojo se fue al infierno, cuando Marco Antonio Rodríguez no dudó en echar al jugador por una entrada que dividió opiniones en cuanto a si se merecía el cartón o no, y que hasta la fecha mantiene molestos a varios de sus protagonistas. El He-Man tapó un cobro de falta y luego aleteó para sacar una esférica que, no ser por la espalda de su defensor, se hubiera incrustado. Edgar Dueñas tocó el timbre. A Erviti lo amonestaron por bajar a un contrario en las narices del colegiano. Lucho maltrató a Elson y posteriormente fue el Bombón Rosada a quien se la hizo al cañoncito en un duelo asaltado por la neblina de la ciudad. José Manuel le dio con un tubo, pero hasta las nubes. Y Walter hizo lo contrario cuando le impactó suavecito, antes de un nuevo jalón sobre Sánchez, que continuó horadando la parcela izquierda. Un testarazo llegó blando a las manos del dorsal 16, y de pared se animaron a montar a los de Guadalupe, aunque la muralla de Satanás fue mayor y secó su intento. Gamboa miró la tarjetela, y Hernán tuvo que emplearse para mandar a córner, cuando lo probaron a bocajarro. A base de riñones, Monterrey logró equilibrar un encuentro condicionado prácticamente desde el arranque. No obstante, regresando del descanso, finalmente el desgaste físico hizo mella. El cancerbero de La Plata malabareó para quedarse una redonda que amenazaba con escurrirse entre sus piernas, y después de un empellón tuvo que ser atendido para recuperar la conciencia, aunque mejor le hubieran dado un bolillo para el susto. Ni 100 panes se hubieran alimentado las ganas de sangre del Chícharo González, que al caer en la lucha por el balón tiró una patada innecesaria al rostro de su rival y se ganó la expulsión, lo que dejó a su equipo con 9 hombres y el panorama aún más complicado. A Chiquimarco le gritaron ratero y la furia de la gente creció más cuando en un latigazo apareció Vicente con un periodicazo que no pudo aglutinar Cristian Martínez, lo que abrió el electrónico con todo y que el Charrúa casi se resbala en la celebración bajo la lluvia. Los locales se le fueron con todo al de negro, que no titubeó en sus decisiones, y un cabezazo apareció cerca de las mallas, pese a que no se convirtió en el descuento. Con la calavera se antojó el recorte de distancias. No obstante, apareció una pata salvadora, y Diego Ordaz tuvo que salir por Joel Morales, en un movimiento desesperado, para regresar al partido. El ingresado pintó un zapatazo que se fue al costado, y el Toro también movió sus piezas de ajedrez cuando ingresó a Castillejos. Severo se barrió para quitar el dulce a Bundis, quien estaba listo para cantar el segundo, y entonces Arellano tuvo la más importante para su causa, cuando frente a los 3 postes reventó lo que debía ser el empate, para sorpresa de todos al verlo fallar. El 11 volvió loco a Mesa y cuando lo tumbaron pidió la preventiva, que no le concedieron. Posteriormente soltó un misil, a Franco lo amonestaron por dejarle la mano al paraguayo y se la cobró con un candado de lucha a Israel López, que el profe decidió no castigar con tarjeta. El cuadro bajo siguió bien parado para cortar centros. Machacado se hizo de palabras con el otro número 23 y los ánimos se calentaron entre todos, arrojando como saldo una serie de empujones y la amonestación de Ciña, que salió de cambio por el Rengo. El Duende se acalambró, pero con los tamaños necesarios para jugar una final se dejó la piel al reventar de cabeza a ras de piso. Y ya a 10 del final, los regios fueron nuevamente víctimas de sus errores, cuando Luis Ernesto Pérez intentó engañar al juez con un clavadazo. El del pelo engominado no se la pensó 2 veces y le mostró la amarilla, aunque se le fueron las cabras al monte y olvidó que ya lo había sancionado, por lo que Manuelito de la Torre se lo tuvo que recordar. Ya con 3 hombres menos, no hubo de otra más que sacar al ingresado Morales para darle juego a Casartelli, mientras que en un contragolpe Sánchez estuvo a nada de repetir la dosis, pero su izquierdazo se marchó a centímetros. A Bundis martilló el guardameta, que controló el envío, y cuando llegó el complemento, los del Tolo hallaron su oportunidad de noquear cual boxeador. Díaz sirvió para el habilidoso Vicente, que enganchó para limpiar el área, y con el arco iris a su merced hizo realidad la tragedia norteña, que todavía estaba por vivir un último mazazo. Las camisetas de Toluca campeón hacían presencia en la banda cuando el Rengo recibió un pase filtrado, bailoteó en el rectángulo y se acomodó para guardar en el rincón, a la par que los fanáticos abandonaban el estadio. Señoras y señores, el TEC se inundó de azufre. Toluca es campeón del fútbol mexicano. Diablos Rojos de Toluca gana 3-0 de visitante. Es campeón con este gol del Rengo. Entonces la octava estrella del Toluca fue una realidad, y en las entrevistas Guillermo Franco enardeció al asegurar que el partido estuvo arreglado, lo que le costó una multa de 234,000 pesos, al igual que a Luis Miguel Salvador y el Piojo Herrera, por sus respectivas declaraciones. Hizo 80 falta a Baloy, no lo molestó una vez. Entonces, viste, demasiado evidente que a este árbitro le pagaron lo de Toluca o le gusta siempre. La primera falta que cometemos nosotros va con la roja de 40 metros. Por ahí quiso ser jugador de fútbol, no lo
no pudo ser, entonces él trata de ser el protagonista siempre de los partidos. Que los partidos en el fútbol mexicano se puedan arreglar. Sí, este estuvo arreglado, no me cabe ni una duda. Por supuesto que el referee se negó a hablar de lo ocurrido y tuvo que salir rodeado por elementos policiales que lo custodiaban de un público enfurecido por perder el título que sentían tan cercano y que no podían ganar en casa desde 1986. 8 años después de aquella fatídica final, la vida de Miguel Herrera era muy diferente. Luego de marcharse de Rayados, el estratega tuvo malos momentos con Veracruz, Tecos y Atlante, antes de que le cayera la oportunidad que cambió su carrera, y era la América. Con las Águilas tocó el cielo y ganó la Liga MX de manera épica, al vencer a Cruz Azul en una de las mejores finales que se recuerden en la historia de nuestro fútbol, pues su equipo remontó una desventaja de 2 goles, con anotaciones tardías, y en penales se impuso sobre los celestes. Por cierto que ese video lo tenemos en otro recopilatorio, donde recordamos algunos de los partidos más importantes entre ambas instituciones, y que puedes encontrar en el link de la descripción. Luego de 6 meses de la conquista azul crema, tuvieron chance de unirse a la lista de bicampeones en torneos cortos, que en ese entonces solamente evitaban los Pumas. El torneo Apertura 2013 fue de ensueño. El AVE dominó al quedar líder de la tabla con 11 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas, que catapultaron al club no solamente a los cuartos de final, sino a ser la base de mexicanos que se convirtieron en bomberos del Tri. La selección vivió un duro momento que puso más en duda que nunca el pase a la Copa del Mundo de Brasil 2014, ya que deberían enfrentar el repechaje contra Nueva Zelanda, por lo que la dupla Peláez-Herrera fue llamada para replicar su éxito con el combinado y echar mano de sus jugadores para los compromisos. México sí consiguió la clasificación tras imponerse 9-3 en el global, y con ello se ratificó al coach para controlar los destinos en el mundial, aunque primero tendría la oportunidad de despedirse defendiendo la corona con los suyos. Para el Last Dance del Piojo tocó medirse contra Tigres en los cuartos de final, que se las puso difíciles y empató 3-3 en la serie, pero se fue a casa por posición en la tabla. Para la antesala se midieron al Toluca, que pegó 2-1 en el Nemesio y no pudo sobrevivir al siempre complicado Estadio Azteca, donde les remontaron 2-0. El último obstáculo era León, una de las cenicientas, no por su andar en el torneo, sino por la historia reciente. Los Panzas Verdes deambularon por más de una década en la división de plata, hasta que lograron su regreso en el Clausura 2012, gracias a Gustavo Matosas y figuras como Nacho González, Willy Peña, Aris Hernández, Darío Burbano y Luis Montes, quienes se mantuvieron en el barco contra viento y marea. En su tercer torneo corto, los verdes buscaban igualar la hazaña de Tijuana y Pachuca, equipos que en su tercer torneo corto después de ascender se convirtieron en campeones. La Fiera llegó a la cita por el trofeo tras terminar tercera de la tabla con 7 puntos menos que el América. Después se eliminaron con un 7-3 a la Monarquía y 5-3 al Santos para ganar su boleto a la instancia definitiva, la primera en la historia que tendría uno de sus partidos por tele de paga, ya que Fox Sports se encargó de transmitir el partido de ida. El duelo tenía tintes de nostalgia por ser los últimos 2 juegos de la Volpista en el timón de los capitalinos, pero también de alta rivalidad y morbo por los dueños de cada oncena, pues Carlos Slim, accionista de los del Bajío, se mediría con su contraparte en el mundo de los negocios poderosos, Emilio Azcárraga. El asalto número 1, que también fue visto por 140,000 personas en YouTube y hasta en el cine, se lo llevaron los locales al vencer 2-0 con festejos del Gullit y Boselli, que de premio recibieron, al igual que el resto de sus compañeros, un iPad mini y un iPhone 5 de parte del ostentoso dueño de Grupo Carso. Para la vuelta tocó el turno de ir al Coloso de Santa Úrsula, donde en su casa y con su gente, el nombrado rey de las remontadas buscaría dar la vuelta una vez más, algo que tenían todos los argumentos para creer, considerando que de 10 finales cerradas en dicho estadio, solamente una había perdido el América, y fue en la temporada 71-72 contra Cruz Azul. Ya en las acciones del juego, Aquivaldo hizo una cobertura perfecta para evitar que les abrieran el marcador. Matías Britos le dejó los tacos a un defensor, otro elemento amarillo quedó tendido, y el Chapo también atendió a Aguilar, en un inicio más destacado por las faltas que por las llegadas. Tuvo que venir el Quick Mendoza con un caracoleo para romperlo ríspido y levantar al público de sus asientos, cuando el ataque de habilidad acabó simbrando la base del palo. Sambu mandó un cable que complicó a William Yarbrough. Moy Muñoz cortó un recentro de palomita, y llegado el 11 se vivió un momento de alta emotividad, cuando la porra recordó al Chucho Benítez, delantero que poco antes partió de este mundo, a los 27 años. Y es que la ausencia del ecuatoriano pegó fuerte en los fanáticos, quienes extrañaban sus goles, mismos que no lograba hacer Narciso Mina, quien en ese partido se volvió objeto del odio de la afición por la tremenda cantidad de fallas que tuvo, y que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. La inicial llegó con un cabezazo que acabó en los guantes del cancerbero y que tuvo consecuencias inmediatas cuando el contragolpe llegó hasta los pies del matador, que hizo gala de su apodo e incrementó la ventaja para los visitantes. Gol fallado es gol en contra. Mina tuvo para crecer el momento futbolístico y anímico del América, para condicionar el partido, y lo dijimos al principio,
Este León tiene colmillo, este León tiene pegada. Sambo se la cobró a Loboa y también al Gallo. Después cayó una acción polémica que no fue sancionada como penal, y lejos de eso le costó la preventiva, tanto a él como a Mosquera, por los reclamos a Roberto García Orozco. Aún así, continuó sumando con peligro, al obligar el lance Salvador del Yogurt Light. Luego Adrián Aldrete entró por el Topo Valenzuela, previo a la media hora, para buscar una reacción, y un servicio acabó en córner, tras una barrida puntual. Mina volvió a llegar de frente, pero se quedó corto de piernas, y en el pique le ganaron la de cuero. Layún le dio con exceso de amor a la redonda para regalársela al portero, y un foul sobre el Chapo sirvió para bajarle el octanaje al choque. Una nota del 14 puso a los de Guanajuato en predicamentos, sobre todo a Nacho González, que acabó con ardor en el rostro al detener un balonazo que en primera instancia se reclamó como mano. El de los Titanes de Tulancingo recostó para contener un testarazo, y el hierro más grosero de Narciso ocurrió a 10 de que terminaron los 45, cuando no pudo empujar un servicio de oro puro que los hubiera metido de lleno en la contienda, como si fuera un imán. Y para la desgracia americanista, el jugador nacido en la provincia de Esmeraldas recibió todas las manifiestas, y aunque en la siguiente sí mejoró su ejecución, el dictamen fue el mismo. El respetable se quedó sin canto. Rubens lanzó un nuevo ataque con la pata zurda que apagó sencillo el rubio, pero en la enésima que hizo, finalmente encontró dividendos, cuando su disparo se encontró en el viaje con el zaguero central de los melenudos, que la mandó al fondo. A Vázquez lo atropellaron y Matías Britos casi es efectivo el castigo, que fue a dar al inflable de pan Bimbo antes de los comerciales. Al regreso la tónica no fue muy diferente, y el arquero fue probado desde un inicio. Sin embargo, estuvo a la altura de las exigencias. Llegando al quinto piso, los huéspedes tuvieron un viaje al banderín, desde donde elevaron servicio a la cabeza de Ignacio González, que soltó un portento con la frente para presumir el bíceps y recuperar la ventaja de 3 dianas. Maza Rodríguez cavó la tumba del ovíparo cuando se ganó la roja al cortar una opción que mataba, y se dio el tiempo de arrojarle la bocha al nazareno, una agresión que solamente le costó un partido extra a su suspensión. El negro Medina le cedió su lugar a Andrés Andrade, que pasó de noche, y el envalentonado número 25 volvió a ponerse resorte para proteger su cabaña de un cada vez más apagado conjunto Águila. Sambuesa consiguió otra falta, que no creció. El portero del Milagro se quedó con un envío que quería hacer gol olímpico, y un bombazo se pasó de largo para llegar a los 65. En el tramo final fue otra vez Narciso Mina quien tuvo una más en el corazón de la caja, pero su puntería siguió igual de chueca que siempre y se fue al exterior, igual que él, pues vivió sus últimos minutos en el club y se marchó por el Canguro Rey. El acuático ganó en tiro de esquina. No obstante, a diferencia de lo ocurrido contra la máquina, su remate fue domado por el enguantado, y un nuevo derrame de bilis le llegó a Herrera cuando Rubén Sambuesa se cayó en el área tras un pisotón que, con todo y la magia de la repetición, hizo dudar a los comentaristas. Yo creo que no hay los elementos necesarios para marcar un penal. Para cortar las ilusiones de una cada vez más complicada remontada, llegó un futuro jugador de las Chivas, Edwin Hernández, que con su chumbazo terminó por callar al recinto de Tlalpan, sabedor de que la estrella número 12 quedaría guardada para mejor ocasión. Ahí está el gol del campeonato, ahí está el gol para este equipo Esmeralda, que fue paciente en este encuentro, cazó al América en 3 ocasiones, y ahora sí ya es una hazaña lo que tendría que hacer el América. Burbano tuvo chance de jugar un rato y provocó un foul que casi va al tablero, cuando el que ganó la distinción de MVP se puso la capa para el fogonazo de Layún. Otro más hubiera festejado de no ser por el trompicón inocente del delantero leonés. Posteriormente Williams se quedó con un envío y el gallito la mandó hasta la fila 87. El piojo Miguel Herrera culminó su mandato con la especialidad de la casa, una expulsión por reclamar, aunque paró para darse el abrazo a Catempan con Matosas, y Raúl Jiménez se lamentó por desperdiciar la única clara que tuvo. Boselli le cedió su lugar al patrullero Elías Hernández. Jarrow tuvo que desplegar las alas de Buzz Lightyear para resolver la amenaza del capi rival, y a la siguiente volvió a salir atinadamente, finiquitando con ello las acciones de un compromiso memorable. El técnico uruguayo se fundió un abrazo con sus cachatores y tuvo palabras bárbaras para dedicarles. Sos una bestia, animal, te felicito, hijo de puta. Creo que he trabajado muchísimo para llegar a esto, así que bueno, feliz de la vida. Mejor escenario no había para ponerle broche de oro a toda la temporada. Tuvimos su apoyo en las buenas y en las malas, y ahora les toca disfrutar con nosotros de campeonato. Después hizo un círculo para agradecer a sus dioses, a quienes le hicieron una misa 3 días antes para pedir que los acompañaran durante la serie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No tenían coche, no tenían casa, pero lucharon por el sueño que tenían y salieron campeones. Ahí está. ¿Qué le dice a la gente, a la afición de León, que en estos momentos nos está viendo? Lo mismo de siempre, que suena toda madre, gracias. Los arbitrajes fueron desastrosos los dos, ¿no? Y eso no le da
la circunstancia de que León hace un buen partido, el apoyo que nos dieron, que todavía siguen cantando y siguen victoriando el equipo, porque vieron que el equipo se entregó al máximo. El míster reconoció a sus dirigidos frente a las cámaras, esos que le acompañaron en el camino con un sueldo que Samuel García consideraría humilde, y su contraparte se despidió en medio de aplausos, pero también con sus clásicas críticas amargas a los nazarenos, previo a empacar la maleta para ir al Tri. Fue Rafael Márquez quien levantó el primer campeonato de León en 21 años, uno de los más especiales por la magnitud de lo ocurrido, aunque no el último, pues al siguiente semestre lograrían lo que su oponente no pudo en torneos cortos, coronarse bicampeones, y con ello hacerse un lugar entre las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Cuál de las 4 finales es la que te gustó más? ¿Qué equipo de los derrotados fue el que más te desilusionó? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas sepan la historia de esos caballos negros, que sorprendieron en patios ajenos y se llevaron la gloria. Y por supuesto que si en este punto no estás suscrito, anímate a hacerlo, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.